Buenos días. En la clase de hoy hablaremos sobre accidente cerebrovascular. Mi nombre es Riveros Mariana y pertenezco al servicio de neurología del Hospital de Clínicas. Y nos referimos a un accidente cerebrovascular, o lo podemos definir como un déficit neurológico agudo, súbito. Se instala de forma brusca, repentina, y generalmente la causa sería de un origen vascular, descartando otras causas. El 80% del origen de estas son de origen isquémicos y un 20% de origen hemorrágico aproximadamente. En esta clase nos referiremos al accidente cerebrovascular isquémico, que es el más frecuente en su presentación, y hablaremos sobre él. Epidemiológicamente no hay datos actualizados en la Argentina, pero sí podemos decir que está dentro de las primeras 5 causas de muerte y mortalidad y que es una de las principales enfermedades discapacitantes. Bueno, y esta enfermedad la vamos a clasificar con la clasificación de TOAS. Hay otras, pero esta me gusta porque utiliza la fisiopatogenia de la enfermedad. Y podemos hablar de que puede ser de origen aterosclerótico de grandes arterias, cardioembólico, una oclusión de un vaso pequeño y me origina una lesión lacunar, una stroke de otra etiología determinada y una stroke de etiología indeterminada. Bueno, y tenemos los factores de riesgo que van a predisponer a nuestra enfermedad. Dentro de estos tenemos los no modificables como edad, sexo, raza, y los modificables o que podemos intervenir como el tabaquismo, la hipertensión, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes. No son una causa, sino son factores que predisponen a nuestro paciente a tener más riesgo de una enfermedad cerebrovascular. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente de acuerdo al territorio afectado? Sabemos que tenemos la circulación anterior, en donde se encuentra comprometida la carótida interna y sus ramas terminales, la cerebral media y la arteria cerebral anterior, y la circulación posterior, en donde vamos a tener la vértebro-basilar y arteria cerebral posterior como ramas importantes, ¿sí? Y en función de la clínica, o sea, la afección de cada rama, va a ser la clínica que va a presentar el paciente. Como en circulación anterior, si hay una afección de la cerebral media, nuestro paciente va a presentar una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral a la lesión. De acuerdo a la lesión a nivel cerebral, si es dominante o no, va a presentar una afasia que puede ser ya sea de expresión o no, alteraciones del campo visual, algún trastorno sensitivo también contralateral, que eso va a depender si las lesiones son más profundas o no, ¿sí? Si hay una afección de la cerebral anterior puede ir acompañada de signos prefrontales. Si hay una lesión a nivel posterior, vamos a pensar en los síndromes alternos, que van a estar dados a nivel del tronco cerebral, y si hay una afección de cerebral posterior, podemos tener, aparte de los síndromes alternos, lesiones talámicas, ¿sí? Que van a ir manifestando su clínica. A grandes rasgos, lo importante es que deben saber es que una lesión cerebrovascular no va a presentar un déficit motor de un lado del cuerpo y que generalmente es contralateral a la lesión. Que puede haber un déficit del campo visual, una diplopía, que puede haber un trastorno ya sea del lenguaje, que es la afasia, o un trastorno en la articulación de la palabra, que es una disartria, o puede haber manifestaciones de fosa posterior, trastornos del equilibrio, ataxia, nistagmo, pérdida de la sensibilidad de una parte del cuerpo. Todos estos signos nos van a indicar, y si más son de presentación súbita, aguda, de que estamos frente a un paciente con una lesión vascular. La escala de FAST
Es una escala que se generó para la identificación rápida de un signo o una focalidad neurológica aguda. Se la creó en Estados Unidos y esta fue para transmitirla tanto a la comunidad como a los servicios de emergencia para la rápida identificación de un foco, en donde la F corresponde a la cara y donde si hay una debilidad o una asimetría facial había que tenerla en cuenta. La A es de brazo, si hay una asimetría en la fuerza, uno pide que extienda al paciente los brazos, y si hay una debilidad, hay un compromiso neurológico. La S del habla, si el paciente tiene trastornos o dificultad para hablar. Y la T es el tiempo que empieza los síntomas, que el paciente demora en dar aviso y la llegada de él al lugar donde va a ser tratado. ¿Y por qué es importante el tiempo? ¿O para qué? Porque esta enfermedad hoy tiene tratamiento, pero depende del tiempo de que el paciente reconoce los síntomas, del tiempo de la llegada de la ambulancia y del tiempo que llega a la institución donde va a ser diagnosticado y tratado. Tenemos que actuar rápido. Tiempo es cerebro. Y el diagnóstico, ¿sí?, lo haremos principalmente con la clínica. Como les dije, acá el tiempo es fundamental. Lo primero que hacemos cuando ingresa el paciente a nuestra unidad es preguntarle a él o al familiar acompañante cuándo empezó con los síntomas, hace cuánto tiempo. Interrogamos la sintomatología que tuvo. Se pregunta si tiene alguna enfermedad de base, si está tomando alguna medicación, como por ejemplo algún anticoagulante, y se activa rápidamente el protocolo de Stroud, en donde va a incluir la tomografía de cerebro con angioTAC o una resonancia con angioreso, lo que tengamos a disposición en cada sitio. No debemos demorar al paciente ni con estudios secundarios como ecocardiogramas o ecocardio-Doppler. Estos serán realizados a posteriori, después, no nos define en el momento y no nos sirve para tomar conducta, sino sirve para estudiar posteriormente cuál ha sido la causa. Lo más importante es cuando receptamos al paciente, mientras uno va revisando clínicamente algunas escalas, nuestra enfermera vaya haciendo una canalización doble, vaya controlando signos vitales, vayamos controlando al paciente hasta ser derivado a la unidad de neuroimagen. Bueno, vamos a ir profundizando un poco en el manejo de nuestro paciente en la guardia. Primero vamos a evaluarlo mediante la escala de NIH, que es una escala que nos habla de nivel de gravedad, consta de 11 puntos y se puntualiza, o sea, los rangos que tiene son entre 0 y 42 puntos. Un paciente con un ACV menor va a tener una puntuación pequeño, baja, 5, 6 puntos. Un ACV con una puntuación mayor de 20, 25, hablamos de un ACV extenso, grande. Vamos a estabilizar a nuestro paciente haciendo la BCE, medidas de saturación de oxígeno. ¿Qué queremos decir con esto? Evaluar vía aérea, cardiovascular, que es una estabilidad hemodinámica, que esté saturando bien, que no requiera otra intervención. Y las medidas generales, vamos a canalizarlo, se hace doble canalización con buenas vías de acceso porque si necesita tratamiento. Se aconseja usar solución fisiológica, evaluar el manejo de la tensión arterial. Si nuestro paciente ingresa en ventana terapéutica, o sea, no lleva más de 4 horas y media del evento y va a requerir tratamiento con trombolisis, debemos mantener tensión entre 180, 90, 185, 90, no más de esto porque si le hacemos tratamiento corremos riesgo de hemorragia. ¿Cómo vamos a manejar esta presión? Se puede utilizar la betalol en bolos o mantenimiento, se puede utilizar nitroprusiato de sodio también en bolo y mantenimiento. Ahora, si nuestro paciente está fuera de ventana terapéutica, lo podemos dejar con presiones elevadas, no superando los 210-120 de tensión.
Si en caso que superase esto, la podemos bajar de forma paulatina. También es importante tener en cuenta el manejo de la glucemia. Si nuestro paciente está con hipoglucemia, puede simular un stroke mimic, o sea, que no esté simulando una focalidad y que sea causa de esta glucemia. Una hipoglucemia también nos marca gravedad. Mientras más alterada esté la glucosa, más un signo de mal pronóstico en la evolución de nuestro paciente. Se corrige inmediatamente la hipoglucemia. La hiperglucemia no es un apuro, pero hay que controlarlo. Manejo de la temperatura, evaluar deglución en caso de que el paciente requiera sonda nasogástrica o no, medidas de prevención para trombosis venosas profundas. Con esto, ¿a qué nos referimos? Si nuestro paciente ha llegado con una focalidad extensa, va a requerir trombolisis, se hacen medidas mecánicas como botas o vendas elásticas y posterior a las 24 horas ya se puede dejar heparino profilaxis indicado. Evitar, si va a estar poliinvadido, las infecciones, si tienen sonda nasogástrica, sonda vesical, evitarlas de caso que no lo necesite y empezar con una rehabilitación temprana. En paralelo, un monitoreo cardiovascular porque nos va a ir indicando cómo está hemodinámicamente nuestro paciente. Todas estas medidas generales se hacen de forma automática mientras vamos revisando al paciente. No tenemos que perder tiempo y nos debe llevar unos 5 a 10 minutos realizar en conjunto con el equipo que estamos trabajando esta valoración. Bueno, si en nuestro centro disponemos de un tomógrafo, ¿qué nos va a brindar esta neuroimagen? Primero, descartar que no haya ninguna lesión hemorrágica. También nos permite evaluar la gravedad del infarto, del stroke, si es grande o no, si compromete a un territorio proximal o no. Si nuestro paciente se encuentra dentro de una ventana, o sea que llegó entre las 4 horas, lo más probable es que nuestra tomografía se vea normal, pero podemos encontrar signos indirectos de daño isquémico agudo. Estos signos, ¿cuáles serían? Una hiperdensidad arterial de la arteria cerebral media. Ahora en las próximas diapositivas les voy a ir mostrando cambios que van a evaluar con borramiento de los surcos, pérdida del ribete insular, hiperdensidad de los ganglios basales. Son varios cambios que vamos a ir notando y son signos tempranos de isquemia, lo cual nos va a permitir determinar el lado afectado y la extensión. Como podrán observar, les comentaba anteriormente, uno de los signos tempranos va a ser el signo de la cuerda o de la arteria hiperdensa. Esta es la cerebral media. Si lo pueden observar, es la cerebral media derecha, en donde marca la flecha roja. Se ve una hiperdensidad importante y esto nos habla de que tenemos una lesión hiperaguda. También podemos ver la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris en el hemisferio derecho. Ustedes pueden observar que hay pérdida de esa diferenciación, se ve todo borroso, edematizado. Podemos observar la hiperdensidad de los ganglios de la base, cómo se remarcan. Esta tomografía no corresponde a las tomografías previas, pero me gustaba porque se podía ver el borramiento de los surcos al nivel de la afección de una cerebral media izquierda. ¿Sí? Que quede claro, no son del mismo paciente todas las imágenes, sino para que ustedes puedan ir diferenciando y visualizando estos signos indirectos.
Esta lesión es bien extensa, está bien borrada la diferenciación córtico-subcortical y hay borramiento de los surcos, comparando con el hemisferio contralateral que se ven bien marcados. En esta tomografía podemos observar una lesión extensa, hipodensa. Ya esta lesión nos habla de que lleva sus horas de evolución, ya acá no hay nada, ningún signo indirecto, sino que se ve el infarto ya establecido. Es una tomografía que debe llevar más de 12 horas de evolución del infarto y que si observan, la lesión es tan extensa, hablamos de un ACV maligno, o sea que compromete más de 2 territorios vasculares o compromete más del 40% de un territorio vascular y desplaza la línea media, si lo pueden observar. Este seguramente tiene un paciente un NIH elevado, más de 20, 25. Esta tomografía la coloco acá para que podamos diferenciar de lo que veníamos viendo, que eran lesiones hipodensas, isquémicas, con esta tomografía que es una lesión hemorrágica talámica izquierda, con vuelco ventricular, para que vean la diferencia. Esta lesión es hiperdensa, es aguda, se puede diferenciar bien. Si uno no tiene conocimientos de neuroimágenes y vemos a simple vista esta lesión, nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Una vez diagnosticado el ACV isquémico por la clínica, la NIH, teniendo el paciente en condiciones y una tomografía que nos apruebe, evaluamos si estamos frente a una ventana terapéutica para ofrecer tratamiento. Tenemos 4 ventanas que la vamos a dividir en horas, menor de 3 horas, hasta 4 horas y media, más de 6 horas o 24 horas. Hasta las 4 horas y media podemos hacer trombolisis. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los criterios de inclusión y exclusión para dicho tratamiento. Después de las 4 horas y media ya no se aconseja este tratamiento y se evalúa si el paciente es candidato a trombectomía mecánica o no, teniendo en cuenta la proximidad de la lesión. ¿Qué quiere decir? Si nuestro paciente tiene una oclusión proximal, carótida, arteria cerebral media en las regiones proximales M1, arteria cerebral anterior, cerebral anterior A1 o posterior P1, o basilar, todo lo que es de tronco, podemos ofrecer el tratamiento como trombectomía mecánica hasta las 24 horas. O sea, que quede claro, solo trombolisis hasta 4 horas y media. Hasta las 24 horas se puede ofrecer trombectomía si nuestra lesión es proximal, si es una obstrucción proximal. ¿Cuáles van a ser nuestros criterios de inclusión para ofrecerle tratamiento? Bueno, un paciente mayor de 18 años que presente un síntoma agudo compatible con un ACV y que no supere las 4 horas y media de evolución. Es muy sencillo si tenemos el tiempo y la sospecha clínica determinada y no haya nada que nos contraindique este tratamiento. ¿Cuáles van a ser estos criterios de exclusión? También lo dividieron de acuerdo a las horas que lleva la evolución del paciente. Y también hay criterios absolutos y relativos. Yo le puse los absolutos. Con esto vamos a definir no hacer trombolisis. Y los relativos, bueno, son discutibles y ya se verán en otro ámbito o con el especialista al lado. Pero saber que un paciente si tiene hemorragia cerebral, tumor cerebral intraaxial o una malformación, un aneurisma muy grande, no le vamos a hacer trombolisis. Si nuestro paciente está hipertenso con tensiones sistólicas mayor a 185 o 110 la diastólica, pese al tratamiento antihipertensivo y no responde o está con una hipoglucemia de menor de 50, no le vamos a hacer trombolisis porque sabemos que es peor pronóstico. Si tenemos un paciente que tuvo hace poquito una ACV o que tuvo un trauma cráneo severo, o sea, y hace poco tiempo, que puede también tener riesgo de sangrado,
si ha tenido una cirugía intracraneal hace menos de 3 meses, si en los últimos 21 días tuvo un sangrado gastrointestinal, no le vamos a hacer trombolisis. Si sospechamos de una hemorragia subaracnoidea menos, si tiene una endocarditis infecciosa o una disección del arco aórtico. También no vamos a hacer trombolisis si hay trastornos a nivel hematológico. ¿Qué quiere decir con esto? Las plaquetas bajas, si tenemos un paciente que ha estado anticoagulado y que tiene un RIN con los anticoagulantes clásico y tiene un RIN mayor a 1,7, un tiempo de protrombina menor a 1 segundo. Si ha estado en las últimas 48 horas con una heparina a modo de tratamiento endovenoso y tiene un KPTT prolongado, o si está con heparina de bajo peso molecular en las últimas 24 horas. O en el caso de un paciente que está con los nuevos anticoagulantes y los tomó en las últimas 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Mi paciente estaba internado por otra causa, hizo una ACV y estaba con heparina de bajo peso molecular en ese día, no se va a hacer trombolisis. Queda claro esto. Ahora, si mi paciente lleva más de entre 3 y 4 horas y media, tiene un NH mayor de 25, quiere decir que es una lesión extensa, es un infarto grande y compromete más de 1/3 de mi arteria cerebral media, también lo excluiría porque seguramente correría riesgo de sangrar. Ahora, cuando mi paciente ya recibió tratamiento con trombolisis, a las 24 horas ya dejamos el tratamiento médico instaurado. Aspirina, atorvastatina. La aspirina se usa en dosis antiagregante plaquetaria. Se puede usar 100 miligramos día, 325 miligramos día. La atorvastatina inicialmente los estudios demuestran que la dosis inicial es de 80 miligramos, actúa a nivel de la pared vascular y posteriormente se va descendiendo gradualmente. Recordemos que estos hipolipemiantes generan muchas mialgias, dolores articulares, inestabilidad y también considerar la edad de nuestro paciente. Y después de haber estudiado la causa de nuestro ACV, si fue por un proceso cardiovascular como una arritmia o si fue por una obstrucción carotidia, una estenosis carotidia, va a ser el tratamiento secundario que le ofrezcamos a este paciente. En caso de que nuestro paciente está fuera de ventana terapéutica, ¿qué quiere decir? Que llevaba más de 12 horas de evolución porque decidió esperar a mejorar el foco o porque pensó que era otra cosa y se demoró en el arribo a nuestra unidad, se le ofrece aspirina y atorvastatina, carga y mantenimiento, se le deja esta medicación y estudiamos cuál fue la causal de este evento. La prevención o el tratamiento en este nivel se llama secundario. ¿Qué quiere decir? Para que no vuelva a ocurrir otro evento nuevo. Entonces se va a dar los antitrombóticos, se puede dar aspirina o clopidogrel. Si una ACV es menor, podemos pensar en asociar aspirina a clopidogrel. Hablamos de una ACV menor cuando tenemos un NIH menor de 5. Si es mayor de esto, no es conveniente por los riesgos de sangrado. Se le deja, como les dije, el hipolipemiante, controlar los factores de riesgo, tema de tensión arterial, diabetes, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si fumaba, dejar de fumar, control de alcoholismo y drogas. Evaluar y fomentar los buenos hábitos y el ejercicio en nuestro paciente. Y después el tratamiento quirúrgico. Si teníamos una carótida estenosada o con placas, evaluar, depende de la cantidad de esa estenosis o del diámetro de esa estenosis, si se le va a ofrecer una endarterectomía o un stenting carotidio o intracraneal, o si tenía nuestro paciente un foramen oval permeable, evaluar el cierre de este o no, si fue el causal del infarto cerebral. Pero para ir terminando y sin dejar de mencionar esto que es muy importante, hablamos del ACV,
que es el déficit neurológico agudo instaurado. Ahora, hay pacientes que pueden manifestar AIT o crisis isquémicas transitorias, ¿sí? Que son episodios isquémicos focales, que duran poco tiempo, generalmente entre 2 a 15 minutos. Antes se definía como hasta 24 horas, pero en realidad tienen muy corta duración. Esta focalidad tiene como característica de que es irreversible y que si pedimos una neuroimagen, en este caso nos sirve mucho una resonancia en difusión, no se ven lesión aguda, o sea, no ha dejado isquemia, no hay lesión en nuestro cerebro. ¿Qué debemos considerar en este caso? Bueno, nuestro paciente tuvo un AIT. Debemos prevenir que no desencadene un ACV isquémico. Para esto vamos a usar la escala del ABCD2. Es una escala que evalúa el riesgo de recurrencia del déficit neurológico a las 48 horas. O sea, cuánto riesgo tiene nuestro paciente de volver a padecer una isquemia o no. Si un puntaje máximo es de 7 puntos, 0 el mínimo, hablamos de un alto riesgo de evento cerebrovascular cuando supera los 4 puntos. ¿Y qué consideramos acá? La edad mayor a 60 años, la presión arterial mayor a 140/90, la focalidad que presentó el paciente, la duración en tiempo, si duró más de 60 minutos o si solo duró entre 10 y 50 minutos, y si es diabético o no. Todo esto vamos a ir sumándolo y si nos da un alto riesgo, generalmente decidimos internarlo a este paciente como si fuera un ACV. Se interna, se le deja aspirina, atorvastatina y se estudia cuál es el posible desencadenante de esta lesión. Si tenemos un riesgo intermedio, depende del centro donde uno trabaje y tiene la disponibilidad de estudiarlo rápidamente. Y si tiene un riesgo bajo, podemos mandarlo a la casa, pero con signos de alarma, con controles de tensión arterial, reforzar la dieta y evaluar si requiere antiagregantes plaquetarios o no, de acuerdo a los factores de riesgo que presente el paciente. No es lo mismo un paciente de 50 años sin ningún factor de riesgo a un paciente de 65, hipertenso, obeso, diabético y que presenta un AIT con una ABCD2 medio y que probablemente tenga cardiomegalia, que no sospeche que sea de origen cardioembólico o no. Bueno, en eso vamos a ir evaluando cuáles van a ser nuestros pasos a seguir. Para ir terminando, ¿qué es lo importante que quiero que saquen de esta charla? Que tiempo es cerebro. Hay que hacer un diagnóstico rápido, correcto, para iniciar un tratamiento. Antes, una ACV seguía la evolución natural de la enfermedad, pero ya hace unos años que venimos haciendo tratamiento agudo y que lo importante es que le podemos brindar a nuestro paciente calidad de vida. Hay una escala que no se las mencioné, pero que la utilizamos, que es de ranking modificado, que con eso nos evaluamos cuánto recuperó la calidad de vida el paciente y que nos indica si el tratamiento fue satisfactorio o no. Si el paciente posterior al tratamiento recupera su focalidad, lo podemos insertar nuevamente a la sociedad, hablamos de que fue exitoso nuestro tratamiento. Por eso no debemos perder tiempo y activar urgente todo lo que tengamos a disponibilidad. Muchas gracias.